Buenos días de nuevo. Vamos a reanudar la última de las sesiones de la mañana y de estas quintas jornadas sobre bosques, cambio climático y crisis en el espacio rural europeo. No tengo palabras para agradecer a Felipe González que esté aquí con nosotros por tercer año consecutivo. Una asociación tan chiquinina, con unas empresas tan pequeñas, con tan poca importancia económica, en una región tan particularmente pequeña también, pero con mucha calidad, con mucha clase y con mucha categoría en nuestra región. La verdad es que nos hace mucho más grandes, nos da mucha más importancia en el contexto social y económico de Extremadura. Y también nos hace, aunque solo sea por un rato y porque está Felipe y por las cosas que vaya a decir Felipe a continuación, nos hace también estar en los medios de comunicación a nivel nacional, algo con lo que por nuestros propios medios y con nuestros propios esfuerzos sería imposible siquiera soñar. No sé si es un valor añadido esto de que salgamos en los medios nacionales o en los regionales o locales, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho. Parece mentira, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos, lo que podríamos llamar opinión pública, me entienden perfectamente cuando me oyen. No pueden estar o no de acuerdo, pero es difícil oír por ahí dice, pues este tipo dice cosas que no se le entienden. Normalmente lo que me dicen, oye, se te entiende. Llevo mucho tiempo callado, preocupado. En el último mes he hecho algunas irrupciones porque estaba preocupado por la evolución de los acontecimientos, incluso preocupado por la falta de explicación clara de lo que pasa. No por lo que se hace, sino por la falta de explicación sobre qué está pasando y por qué hacemos las cosas que hacemos, o por qué hace cada uno las cosas que hace, que yo creo que eso es. Pero aún así, pues hoy veo algunos titulares de prensa que dice, ayer rompió la tregua que tenía con Zapatero. Y la verdad es que nunca he tenido una tregua, es imposible romperlo, pero estamos contaminados por el lenguaje este de la izquierda Berchale, los terroristas, tregua, no tregua. No, el otro día lo expresé con toda claridad, he estado, repito, callado mucho tiempo, y cuando las cosas vienen mal dadas, yo estoy donde tengo que estar. Si las cosas van razonablemente bien, puedo tomar distancia. Pero si las cosas son difíciles, no voy a renunciar a ayudar a resolver aquello a lo que he dedicado toda mi vida. Sería ridículo. Por tanto, las interpretaciones esas son. Lo siento mucho porque respeto además la libertad de opinión, pero las interpretaciones son ridículas. No es verdad. El día que yo quiera decir algo que sea claramente contradictorio con lo que hace el gobierno, me he ganado, es el único patrimonio que tengo, aunque por ahí dicen que tengo mucho. Me he ganado la libertad de decir lo que quiera, con responsabilidad. Por tanto, es una especie de preámbulo para no hacer más declaraciones de principio como la que hice el otro día en una reunión conjunta con Zapatero en el Parlamento y tal, que estoy donde tengo que estar. Y algunas veces, cuando algunos de mis propios compañeros se inquietan y me dicen, oye, pórtate bien y tal, yo les contesto, me porto bien incluso cuando no sabéis que me estoy portando bien. Porque lo que hago es intentar realmente ayudar en la dirección que me parece adecuada. Estamos viviendo una contradicción preciosa, hablo en términos generales. Así que no me van a ver ni romper la tregua ni establecer tregua, eso lo advierto en general para la terminología de la comunicación. No crean que es que me preocupa mucho. Yo sé la diferencia que hay, y a veces la lamento, entre la opinión pública y la opinión publicada. Por tanto, me inquieta, pero relativamente. Lo lamento porque me parece que una de las tareas importantes de la sociedad actual, que es una sociedad mediática, incluso mediocrática, es la tarea de transmitir a la sociedad lo que se dice, sin distorsionarlo. He hecho muchas veces esa diferenciación de la información que uno ofrece a los demás como intermediario de la información, se puede afirmar que es falsa o que es verdadera, solo eso.
de la opinión no se puede decir que sea falsa o verdadera, cada uno tiene la suya. Esa es la esencia de la libertad. Ahora, de la opinión que se construye sobre una información falsa, se puede decir por lo menos que es una opinión torticera, porque la base informativa es falsa. Y claro, la verdad, presidente, es que la política hemos perdido incluso la libertad para decir eso, ¿no? Porque nos produce un poco de resquemor. Bueno, verá la que me van a armar ahora. Ninguna preocupación. Entonces, estamos viviendo un momento dentro de la gravedad de la crisis, que es un parteaguas, lo repetiré una vez más, un parteaguas de la historia. La crisis no señala un momento y antes no hubo nada. No. Señala un punto de inflexión en un ciclo que empezó mucho antes, hace 20 años. Lo viéramos o no lo viéramos, estuviéramos atentos o estuviéramos distraídos. Y ese ciclo ha ido evolucionando a este punto. Y la crisis pone de manifiesto muchas cosas. Algunas, cuando estaba oyendo a Paco, me sonaba en la cabeza, porque yo sé para lo que es el seminario, pero para lo que hacen exactamente el seminario, especialistas que conozcan el tema los tienen, y yo no soy especialista. Cuando oigo hablar de 15.000 millones de euros, digo, ese es el coste total del ajuste. O sea, pues tú has dado presupuesto de la comunidad, bueno, es el coste total del ajuste. Por tanto, no les puedo ofrecer demasiada especialización en el tema, ni pretendo, ni quiero, ni me voy a poner a estudiar los 6 meses anteriores al seminario para saber algo más que el que más sepa de biodiversidad y bosques y aprovechamiento. Pero sí algo que nos puede situar en el contexto que estamos viviendo. La política debe inducir elementos de previsibilidad. O sea, que el elemento fundamental de la política es, por una parte, la representación de los intereses generales por encima de los intereses sectoriales, que son absolutamente legítimos. Y los intereses generales no son la suma de los intereses sectoriales. Es algo distinto, algo que a veces parece un intangible. Entonces, cuando uno lleva el gobierno de un país, de una región, lo que quieran, como político, y es capaz de ilusionar, a pesar de que no se esté totalmente de acuerdo, a intereses que son parciales y a veces contradictorios, pero que todos creen que están dentro de un proyecto común, porque es verdad que están en un proyecto común, se produce un elemento que es casi mágico de la gestión política. Entonces, la política es representación de los intereses generales. Eso a nivel mundial está en crisis. No porque haya un gobierno del mundo, quiero decir, a nivel incluso de las grandes potencias del mundo, está en crisis. Por tanto, la política, que lleva mucho tiempo arrinconada, que le han empujado mucho a los responsables políticos desde la caída del muro de Berlín, confiando en que la mano invisible del mercado nos va a arreglar el mundo y nos va a dar una época de crecimiento sin límites y sin crisis, de bienestar y de evolución positiva. Eso ha hecho que la política sea parte de ese carácter arbitral, de ese control regulador, de esa representación legítima de los intereses generales. Los políticos podemos ser fatales, desastres, pero sin política no se puede vivir, porque los intereses generales no estarían nunca representados. Y el mercado no ve los intereses generales. No hay una ley de mercado para representar los intereses generales. Por tanto, tenemos esa característica que está en crisis. Y la otra, queramos o no, los políticos, está en crisis porque el mundo está cambiando de paradigma. Hay un cambio civilizatorio. No perderé mucho tiempo, porque no lo hay, en explicar las razones de ese cambio vertiginoso que se está produciendo en la civilización a la que pertenecemos. No hablo del conflicto de civilizaciones, que es, o en la era a la que pertenecemos, que es la era industrial, en la que todavía convivimos con muchas pautas de comportamiento de la agraria, porque tenemos muchas raíces en el mundo agrario.